Buen día a todos, ¿cómo les va? Cara de feriado. No quería dejar de mandarles este video como cierre, porque la verdad es que el otro día con el tema del tratamiento del régimen académico no nos quedó clase y el 28 hacemos nuestro parcial. Entonces, el parcial tiene que ver con el tratamiento del cuerpo desde el punto de vista cultural. Hay algunas cosas que necesitamos remarcar. Una es la idea de que el cuerpo es un concepto que se construye, que evoluciona, que cambia, que muta. Y la mutación de ese concepto tiene que ver desde la consideración cultural, es decir, cómo se lo considera el cuerpo, cómo se lo trata, cómo se lo cuida, cómo se lo eh, embellece. Entonces, cada cultura va a tener ciertos rituales, ritos, costumbres, hábitos, y la idea es pensar para qué se utilizan esos rituales, qué simbología tienen estos rituales, qué idea se transmite. Todo lo que sea aportado en nuestro cuerpo habla del momento y el contexto sociocultural que nos toca atravesar. Y habla de una decisión personal de mayor o menor adhesión a esos valores socioculturales vigentes. Entonces, nosotros podemos adherir a todos, podemos no adherir a ninguno, pero en líneas generales es muy difícil estar en estos dos extremos. La mayoría de nosotros se va sumando a diferentes ritos y rituales, a veces por elección y otras veces porque la cultura, ¿sí? Social y familiar nos va llevando a que atravesemos distintos ritos y rituales de los cuales muchas veces a nosotros ni siquiera se nos preguntan. Que suele pasar mucho en la infancia, ¿sí? Quizás ya en la vida adulta nosotros podemos ir eligiendo cada vez más a qué rituales o ritos adherimos, qué simbolizan desde lo cultural, qué simbolizan desde lo personal y cuáles cosas estamos dispuestos a seguir reproduciendo de esta cultura en nuestro cuerpo o cuáles cosas decidimos dejar de reproducir. Por supuesto que este concepto cambia y muta porque cuando la gente decide dejar de reproducir, lo que está haciendo es cuestionando ese concepto, está poniendo en discusión esos ritos y rituales, esa carga simbólica que deja de tener vigencia, deja de tener legitimidad, deja de tener valor, deja de ser importante, deja de ser trascendente o directamente empieza a cambiar el parámetro que la sociedad tiene. Entonces hay algunos ritos y rituales que de ser costumbres, de ser culturales, de ser casi aceptados desde una cuestión de mimetismo cultural, pasan a ser rechazados, ¿no? Y pasan a ser primero cuestionados y después el cuestionamiento social es tan alto y los cambios sociales irrumpen de una forma tan definitiva que eso que era normal pasa a ser absolutamente anormal o desagradable. Ahí estoy entrando en otro concepto que ustedes tienen que sondear, que es el concepto de la belleza. El concepto de la belleza también es cultural. Es un concepto que tiene que ver con el contexto sociohistórico y político. La belleza es un valor que muta también, que puede cambiar. Lo que considerábamos bello desde lo corporal hace 40, 50 años, seguramente ahora no lo consideramos bello y hasta podemos tener otras consideraciones. Puede ser incómodo, puede ser poco funcional, puede ser hasta perjudicial, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que estos conceptos cruzarlos con los ejemplos. Yo les dejé un montón de videos, les dejé videos de algunos grupos sociales muy extremistas, podríamos decir, en donde ellos adhieren a esta idea de que lo que se hace en el cuerpo es cultural, claramente, eso es indiscutible, pero que es bello y nosotros tenemos otro parámetro de belleza. Y a su vez, nosotros nuestro parámetro de belleza también lo tenemos en cuestionamiento permanente o en reflexión permanente. Entonces, tenemos la idea de que esa belleza es un valor que está en todas las culturas, aparece en distintos aspectos de la vida, en el aspecto corporal de los individuos de ese grupo social aparece esa belleza,
en determinado momento histórico y tiempo. Entonces ahí es donde lo que nosotros podemos hacer es analizarlo con respecto a las diferencias que vemos en nosotros mismos y en nuestros grupos sociales. La idea también es recordarles que hay algunas cosas de los textos que no pueden dejar de mirar. Hay un concepto que es el de la cultura máscara o las culturas máscaras. Un sociólogo muy conocido, que nosotros lo conocemos por los jeans, los Levis. Cuando nosotros decimos los Levis tienen el nombre de un sociólogo del siglo XX, Levi Strauss, un sociólogo que fue el sociólogo y antropólogo, fue el primero que empezó fuertemente, no el único, a mirar culturas diferentes y a analizar individuos y grupos sociales con costumbres totalmente distintas, inclusive desde el aspecto corporal, y buscar significados. ¿Qué quiere transmitir este grupo cuando se pinta la cara, se coloca platos y se deforma el maxilar inferior, o los labios, mejor dicho, cuando se rapan el pelo, cuando se dejan el pelo demasiado largo y se hacen distintas incrustaciones en la piel o se colocan distintos accesorios? El cuerpo siempre históricamente, a lo largo de todas las edades y todas las culturas y sociedades, ha sido intervenido, decimos. La intervención cultural es pensar qué le ponemos, qué le sacamos, qué le agregamos, cómo lo modificamos, qué accesorios usamos. Si los accesorios tienen que ver con el entorno, seguramente, tienen que ver con lo geográfico, lo climatológico, tienen que ver con la vida de ese grupo social. Y la vida de ese grupo social pasa a ser expresada a través del cuerpo y pasa a ser manifestada en el cuerpo. Entonces, desde accesorios, modificaciones, implantes, hoy en día podríamos pensar en métodos más invasivos y no invasivos para nuestra cultura occidental y nuestro tiempo contemporáneo, como pueden ser las cirugías, las operaciones, las inyecciones, las aplicaciones de distintos productos químicos, ¿no? En donde antes se hacían prácticas mucho más invasivas y hoy son prácticas más sutiles, pero no dejan de ser sustancias o elementos que se introducen en nuestro cuerpo en pos de un objetivo. Entonces ustedes tienen, cuando vayan a hablar de ritos y rituales, tienen que pensar, los actuales, los nuestros, tienen que tratar de tener una mirada crítica, es decir, yo puedo preguntarles el posicionamiento de ustedes con respecto a esto, es decir, qué piensan ustedes con respecto a ritos y rituales de otras culturas, a ritos y rituales de nuestra cultura, nuestras costumbres, una reflexión sobre esto y una postura que ustedes adoptan, porque el día de mañana esta conversación les puede surgir con distintos estudiantes o distintos grupos de practicantes y ustedes van a tener que tener una postura determinada porque van a tener que tener un posicionamiento, además de pensar que estas cosas los atraviesan ustedes. Es decir, lo sociocultural genera exigencias y presiones en torno a lo corporal. Nuestro cuerpo es un blanco de presiones políticas y sociales, exigencias, todos estos mandatos culturales que recaen en el cuerpo, en donde el cuerpo pasa a ser blanco, eso al cuerpo no le resulta gratis, por eso es que uno puede adherir más o menos, pero nunca puede estar ajeno. Yo no puedo ni cumplir con todos los ritos y rituales de mi época, seguramente va a ser muy difícil, ni con ninguno. Estamos todos en ese gris en el medio y a medida que nosotros crecemos, cambiamos y evolucionamos, también va cambiando nuestro posicionamiento con respecto a estas exigencias, nuestro sentimiento con respecto a estas exigencias y estas presiones que sentimos desde lo corporal. Hay algunas palabras que pueden aparecer, como moda, estereotipos, exigencias, presiones, posicionamiento. El concepto de cultura máscara, vuelvo sobre esto, está en uno de los apuntes y cuando lo lean se van a encontrar con que este antropólogo y sociólogo dijo, bueno, está lleno el mundo de culturas máscaras y en parte todas somos culturas máscaras. ¿Y qué significa o qué consideración le da la palabra máscara?
¿no? Sobre todo. Esa frase, culturas máscaras, ¿qué consideración le da él a la palabra máscara? ¿Qué quiere decir a través de esa palabra máscara? ¿Qué significa una máscara? ¿Para qué se usa una máscara? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Bien. Por un lado esto, por otro lado pensar, y yo también dejé un texto en algunos grandes momentos históricos con algunos hitos con respecto al comportamiento o al cuidado y tratamiento corporal, como por ejemplo la antigua civilización griega, tenían un concepto de belleza muy particular, tenían un tratamiento del cuerpo en función de ese concepto de belleza, diferente a lo que sucedió cuando esa civilización fue invadida por el Imperio Romano y forma el Imperio Greco-Romano. Los romanos tenían otra concepción de vida, otras costumbres, y en lo corporal aparece esto reflejado, como se sobreestimaba o sobrevaloraba la fuerza corporal, el volumen corporal, la figura del soldado romano, un cuerpo fornido, trabajado, entrenado. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Todo lo que vayan a escribir piensen en el sentido, en el para qué. La Edad Media, ¿no? Con la figura de la Iglesia como institución, qué mandatos la Iglesia como institución de poder baja sobre el cuerpo de toda la población. La idea de un régimen religioso, católico, cristiano, con determinadas costumbres y ritos desde lo corporal, que hay un montón y todavía muchos se siguen sosteniendo, y está muy bien porque tiene que ver con adherir una ideología, y fíjense cómo la adhesión a una ideología que puede ser de tendencia de moda, una ideología política, una ideología religiosa, hace que en ese cuerpo aparezcan indicios de esa ideología, ¿no? Y se sostengan en el tiempo, porque la Edad Media duró del 400 y pico, siglo V después de Cristo, hasta 1492, el descubrimiento de América, dura 1000 años, pero fíjense que hay rituales y ritos desde lo corporal que la Iglesia sostiene, ¿no? Y ya pasamos la Edad Media. Pasamos la modernidad, la aparición de las ciencias, en qué lugar queda el cuerpo con la aparición de la anatomía. ¿Qué pasa con esto de poder tocar al cuerpo, poder conocer al cuerpo? Que el cuerpo pasa a ser un objeto de estudio en la modernidad. ¿Qué significa que el cuerpo pasa a ser un objeto de estudio? ¿Qué cambios con respecto a la Edad Media y la pérdida de poder de esa iglesia? Y esos cambios vistos desde lo corporal y hoy en día. La posmodernidad, después de la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa, las dos grandes revoluciones que cortan a la modernidad, y arranca un periodo donde aparece una sociedad capitalista, una sociedad de consumo, el cuerpo como blanco de presiones, otras presiones, esta idea de consumo y que el cuerpo pasa a ser una especie de objeto sobre el cual hay todo un abanico y mercado de consumo para explotar, desde las vestimentas, desde los accesorios, desde las formas, desde la imagen, desde el cuidado también, industrias cosmetológicas de la medicina estética, industria textil, que tienen al cuerpo como blanco, que generan estereotipos. Durante mucho tiempo, algunos estereotipos que intentan imponerse como hegemónicos, o sea, como predominantes, como únicos, como un modelo impuesto frente a otros. Lo que estamos conversando hoy en día, en donde estamos parados en un paradigma de quizás mayor diversidad, por lo menos desde el discurso, y qué nos pasa con esto, si esto lo encontramos como real o es más un discurso que algo real, porque hablamos de las diversidades corporales, pero por otro lado hay algunas líneas que aparecen a través de distintos mecanismos, sobre todo los controles de las redes sociales y demás, en donde en realidad no sé si vemos tanta diversidad como quisiéramos ver, ¿no? O tanta tolerancia con respecto a lo corporal como deseáramos. Entonces, por eso vuelvo a pensar en exigencias, en presiones, en moda, en estereotipos, ¿sí? Bueno, intenté hacer como un repaso de lo que tienen que ver, lo que tienen que estudiar, tienen bibliografía, tienen apuntes, tienen textos y videos y tienen unas cuantas cosas para
revisar, así que los espero el viernes. Espero haber podido hacer un pantallazo bastante completo. Les mando un beso y buen fin de semana.